Me llamo Lee Min-yo. Soy un desafortunado paciente con una enfermedad terminal. Mi vida estaba llegando a su fin, y todo parecía vacío, sin esperanza. Pero en medio de la oscuridad, encontré algo que le dio un extraño sentido a mis días, un juego llamado Misiones Infinitas. En ese mundo virtual, conocí a chicas que, aunque ficticias, me ofrecieron consuelo. Ellas estaban dispuestas a estar a mi lado, compartiendo alegrías y aventuras. Logré todos los logros posibles, maximizando la afinidad con cada personaje, hasta el punto de que quisieran entregarse a mí. Pero incluso con todo eso, había una amarga realidad. No importaba cuántas victorias tuviera en el juego, porque en el mundo real, el tiempo se me acababa. Entonces, ocurrió algo que desafió toda lógica. Justo cuando sentía que mis días terminaban, un letrero apareció frente a mí. Era una cuenta regresiva que decía: cuando esta cuenta llegue a 0, serás transportado al mundo de las misiones infinitas. Observé cómo la cuenta regresiva llegaba al final sin expectativas. Y entonces, todo se desvaneció. Cuando abrí los ojos, me encontré en una habitación extraña. Estaba vivo. Mi cuerpo, que antes era frágil, ahora estaba lleno de energía. Confundido, miré a mi alrededor y noté una espada junto a mí. Al tocarla, un letrero brillante apareció frente a mis ojos, atributos de la espada. No podía creerlo. Todo lo que había experimentado en Misiones Infinitas ahora era real. Todo el mundo había sido transportado a este juego. Esto no era una alucinación, esto era mi nueva realidad. Lee miró a su alrededor, con una extraña sensación de déjà vu. Este comienzo era demasiado familiar. Lo había experimentado incontables veces en su vida pasada dentro del juego. Sin perder tiempo, murmuró, abrir información del personaje. De inmediato, varios paneles transparentes aparecieron ante él, mostrando sus atributos. No podía negarlo, esto era real. Estaba dentro del mundo de Misiones Infinitas, el juego de RPG para un solo jugador que había descubierto por casualidad años atrás. Aquel juego lo había mantenido aferrado a la vida. Su vasto mundo, misiones emocionantes y un estricto sistema de niveles lo desafiaban constantemente. Pero más que nada, lo que lo motivaba eran las misiones de conquista y la profundidad de su historia. Además, tenía algo que lo distinguía: su dificultad era extremadamente alta. Lee recordaba claramente los incontables intentos que le tomó completar el juego. Ahora, viendo cómo los jugadores recién llegados comenzaban a caer como moscas, no pudo evitar sentirse alarmado. En la aldea de novatos, el caos reinaba. «Es imposible», gritó alguien. «Ni siquiera hemos salido de la aldea y ya hemos perdido a tantos». Un grupo que había decidido cazar en las afueras regresó diezmado. Una chica, aún en estado de shock, explicó: «No fue una horda. Era solo un pollo cubierto de fuego. Con un solo ataque eliminó a 3 personas». Lee soltó un suspiro. Había aprendido a sobrevivir en este despiadado mundo gracias a su experiencia previa. En Misiones Infinitas, la clave no era la fuerza bruta, sino dominar las mecánicas del juego, planificar estrategias y utilizar sabiamente a los NPCs. Incluso con todo su conocimiento, este mundo era peligroso. Cada misión conllevaba riesgos. Pero él no estaba dispuesto a ser eliminado. Mientras reflexionaba, un sonido familiar resonó en su mente. «Din, sistema de logros activado». Ante él apareció una larga lista de logros desbloqueados. Eran los mismos que había obtenido en el juego original. Al parecer, no solo había conservado sus logros, sino también las relaciones y la afinidad que había construido con los NPCs. Con un escalofrío de emoción, Lee comprendió lo que eso significaba. Si todo esto es real, entonces también he heredado mi conexión con las diosas de todas partes que estaban enamoradas de mí. Lee apretó los puños. No solo los NPCs comunes lo reconocían, incluso los jefes y las entidades más poderosas del juego lo recordaban. Algunos de los jefes eran más fuertes que cualquier jugador en su misma etapa, y con su afinidad, no solo podía continuar las relaciones que había construido, sino también recibir su valiosa ayuda. Lee revisó el logro que había obtenido, y su corazón dio un vuelco al ver su origen, la Asociación de Aventureros. Este logro solo podía estar relacionado con Chana, una NPC de la aldea de novatos que gestionaba la producción y venta de equipos. Lo que ella controlaba era justo lo que él necesitaba para comenzar su nueva aventura. Si este es un regalo suyo, debo ir a verla, pensó Lee. La Asociación de Aventureros estaba bien custodiada, con guardias vigilando la entrada. Dentro, un grupo de aventureros novatos discutía con Chana, exigiéndole un paquete de bienvenida. «Tienes muchos recursos. No te cuesta nada darnos algo, ¿no?», insistía uno de ellos. Pero Chana, con una mirada firme, respondió: «Nada en esta vida es gratis. Si no tienen dinero,
váyanse antes de que llame a los guardias. Los aventureros, frustrados por su respuesta, se marcharon murmurando que aunque era bonita, también era demasiado estricta. Chana, visiblemente irritada, se volvió hacia la puerta cuando otro visitante entró. Aventurero, ¿no te dije ya que no te vendería nada si no tienes dinero? Su semblante cambió por completo al ver quién era. Lee, exclamó, con sus ojos llenos de lágrimas. Sin dudarlo, corrió hacia él, sus mejillas sonrojadas y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Se lanzó a sus brazos, como si no pudiera creer que realmente estuviera frente a él. Para Lee, esto era más que un reencuentro. En el juego original, Chana era el único personaje conquistable en la aldea de novatos. Aunque no era especialmente fuerte, su constante apoyo y su sonrisa brillante lo habían motivado a seguir adelante en los momentos más difíciles. Si no hubiera sido por ella, probablemente habría abandonado el juego. Ahora, el calor de su cuerpo y la emoción en su voz le confirmaban algo que nunca habría imaginado. Chana ya no era solo una serie de datos fríos, sino una persona de carne y hueso. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que viniste a verme, dijo Chana. ¿No encontraste monstruos peligrosos en el camino? Lee sonrió con calma. Estoy bien, pero por ciertas razones, he vuelto a ser un aventurero novato. Estoy sin dinero y prácticamente sin equipo. Chana lo miró con determinación. No te preocupes, con mis ahorros compraré el mejor set para ti. Sin darle oportunidad de protestar, le dio lo mejor. El equipo tenía un valor de al menos 10,000 monedas de cobre, probablemente el ahorro de medio año de Chana. Lee se sintió profundamente conmovido por su gesto. Finalmente, equipado y con más confianza, se preparó para salir a cazar y comenzar a subir de nivel. Al verlo dirigirse a la salida, Chana lo detuvo con una voz suave. ¿Vas a salir de la aldea? Lee le devolvió una mirada tranquila. No te preocupes, estaré bien. Sacó una prenda que ella le había dado anteriormente y le preguntó con curiosidad. Por cierto, ¿para qué me diste esto? Chana se sonrojó profundamente, evitando su mirada. Con una voz tímida, respondió, querido, ¿podrías acompañarme esta noche? Lee acarició la cabeza de Chana con una sonrisa tranquilizadora. Espérame en casa. Volveré pronto. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2,500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Con su equipo listo y sus atributos de habilidad incrementados, Lee se dirigió hacia la periferia del Bosque de los Principios, un lugar conocido por su peligro creciente a medida que uno se adentraba. El bosque se dividía en 3 zonas: la periferia, el bosque profundo y la zona central. En la periferia, los monstruos eran de nivel 1 a 3, ideales para empezar a subir de nivel. Lee sabía que no podía perder tiempo. Los recursos ocultos y secretos eran limitados, y alguien más podría adelantársele si no se apresuraba. Mientras exploraba, encontró señales claras de combate reciente. Alguien pereció aquí hace poco, murmuró al ver rastros de algunas personas. Esto debe ser obra del gallo de fuego, pensó. Estaba alerta cuando un intenso calor lo alertó de un ataque. Una bola de fuego se dirigía hacia él. Gracias a su agilidad, Lee esquivó justo a tiempo. Al voltear, vio al culpable, el gallo de fuego, un monstruo conocido por su agresividad y poderosos ataques. Es impresionante verlo en la vida real, pensó Lee, aunque también es más aterrador. El gallo no le dio tiempo para pensar. Lanzó otro ataque, pero Lee lo esquivó nuevamente. Aprovechando el momento, desenfundó su espada y asestó un golpe certero que le bajó 20 puntos de vida. Sin embargo, Lee todavía estaba adaptándose a su cuerpo. Desde que enfermó a los 12 años, había pasado años sin poder moverse con libertad. Ahora, con su cuerpo fortalecido y sus atributos elevados, sentía una mezcla de asombro y emoción al enfrentarse a su primer combate real. El gallo de fuego, aunque herido, no se rendía. Lee lo provocó un poco, con determinación. El gallo cargó hacia él, preparado para su movimiento especial, el cabezazo de fuego, que no permitía que el objetivo escapara. Ambos cargaron hacia el otro. Sin embargo, Lee sabía que el gallo tenía 15 puntos de ataque, su constitución le otorgaba 10 puntos de defensa base y, con el equipo que Chana le dio, alcanzaba 20 puntos en total. Los ataques del gallo no podían romper su defensa, y contraatacó con un corte preciso, terminando el combate en un solo movimiento. El gallo de fuego cayó, y múltiples ventanas del sistema aparecieron frente a él. Subida de estadísticas, leyó con satisfacción mientras veía cómo sus puntos aumentaban. Su primer combate real en este mundo había sido un éxito. Mientras tanto, en otro punto de la aldea, un grupo de novatos se enfrentaba a un enemigo mucho más complicado, una liebre de viento rápido. La criatura era pequeña,
pero su velocidad y agilidad eran abrumadoras. Un joven intentaba convencer a su hermano, Jan, de que debían retirarse. No tiene sentido. Esa cosa es el doble de rápida que nosotros. Nos matará a todos, pero Jan no quería escuchar. Si nos retiramos ahora, todo el ejército será aniquilado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la liebre cargó contra Jan. De un solo salto, logró burlar su defensa y conectarle una patada que lo envió volando contra un árbol. El impacto fue brutal. Él era el campeón de lucha del pueblo y había llegado con 7 compañeros para enfrentarse a las liebres del viento rápido. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, ni siquiera lograron herirlas. La habilidad asesina de una de las liebres ya estaba lista para ejecutarse en su próximo objetivo. Yang, con una expresión de alarma, advirtió a su compañera Xiao Fang: «Cuidado, la liebre va por ti». Xiao Fang intentó reaccionar, pero la velocidad de la liebre era abrumadora. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, una espada atravesó el aire y se clavó en la criatura, acabando con ella de un solo golpe. Entre los atónitos miembros del grupo apareció Li, con una presencia imponente. El ataque rápido de las liebres siempre aparece desde la derecha, justo detrás del objetivo, dijo, mientras recogía su espada. Antes de que alguien pudiera agradecerle, uno de los presentes, molesto, se acercó a Li con una actitud desafiante. ¿Por qué llevas un equipo tan bueno? ¿Y por qué no compartiste esta información en el chat? Muchas personas han muerto por tu egoísmo. Li mostró una expresión sombría y respondió con los ojos entrecerrados. Así le hablas a tu salvador. El hombre, lejos de calmarse, continuó con su enojo. Jan, observando la situación, lo golpeó con un puñetazo que lo hizo retroceder. Eres un ingrato. Si no te gusta, vete de nuestro grupo. No aceptamos a personas tan miserables. Con el conflicto zanjado, el hombre se marchó enojado. Jan se volvió hacia Li con una expresión de arrepentimiento. Te pido disculpas por su comportamiento. Yo soy Jan, y esta es Xiao Fang. Te agradecemos por habernos salvado. Xiao Fang se presentó con una inclinación de cabeza. Muchas gracias. Sin ti, no estaría aquí. Jan, intentando establecer una conexión, agregó, la naturaleza está llena de contratiempos. Si no te importa, ¿te gustaría unirte a nuestro grupo? Li negó con un gesto tranquilo. No es necesario. Estoy acostumbrado a estar solo. Sin más que decir, dio media vuelta y se marchó hacia el bosque. Cheng, un miembro del grupo, llegó junto a Jan y Xiao Fang. Ese tipo se dirige a una zona peligrosa, donde habitan monstruos de nivel 2. Según los rumores, antes 20 personas entraron a esa zona, y solo una regresó con vida. Jan cruzó los brazos, evaluando la situación. Ese tipo no es una persona común. Solo con verlo, se nota que tiene experiencia. Además, nos dejó una información invaluable, el punto débil de las liebres. Ahora que sabemos cómo enfrentarlas, podemos cazar más. El grupo decidió reorganizarse y aprovechar la información proporcionada por Li. Por otro lado, nuestro protagonista, Li, iba a ingresar en la mazmorra oculta de la serpiente negra de cola de hierro, abriéndose camino con facilidad al acabar con todos los monstruos que encontraba. Por suerte, nadie más la había descubierto. Gracias a esta serie de combates, logró ascender al nivel 2. Cada vez que subía de nivel, todos sus atributos aumentaban en 10 puntos, además de recibir 5 puntos de atributos libres. Decidió asignar estos últimos a su estadística de fuerza, ya que consideraba que en este momento el ataque era crucial para su progreso. Con sus nuevos atributos y el conocimiento que tenía sobre la mazmorra, estaba seguro de que podría enfrentarse al monstruo jefe. En lo profundo de la mazmorra, mientras avanzaba, Li percibió un cambio en el ambiente. Un monstruo se acercaba a gran velocidad hacia él. Resultó ser el amo del nido de la serpiente negra. La serpiente negra de cola de hierro, un monstruo de élite. Desde el primer intercambio, Li comprendió por qué las estadísticas de la serpiente superaban con creces las de las bestias del mismo nivel. Su cuerpo estaba cubierto de una armadura de escamas de hierro negro prácticamente impenetrable. Con un ataque inferior a 60 puntos, no podré atravesar su defensa, pensó Li, evaluando rápidamente la situación. Pero él no era imprudente como para enfrascarse en una batalla de desgaste. Conocía bien las características de la serpiente, era una criatura astuta que solo tenía un único punto débil, la cabeza, cuando alguien se acercaba a menos de 3 metros de distancia. La serpiente activaba su habilidad especial, rocío de veneno. Este ataque venenoso era devastador, pero también revelaba su mayor debilidad. La razón por la que esta bestia era clasificada como de nivel 4 era su vulnerabilidad tras liberar todo su veneno. En un lapso de 0,8 segundos después del ataque, caía en un estado de extrema debilidad.
Lee aprovechó esta información con precisión calculada, esquivando los ataques iniciales. Esperó el momento exacto en el que la serpiente lanzó su rocío de veneno. Aprovechando esos 0.8 segundos, se abalanzó con un movimiento rápido y certero, cortando directamente su punto débil en la cabeza. El monstruo cayó al suelo, inerte. Lee había vencido al monstruo de élite. De inmediato, múltiples ventanas del sistema se desplegaron ante él, recompensas entregadas, equipamiento y materiales valiosos, aumento de reputación. Por ser el primero en derrotar a un monstruo élite en la mazmorra, tras derrotar a la serpiente negra de cola de hierro, Lee no solo recibió recompensas del sistema, sino que también obtuvo un botín inesperado. El monstruo dejó caer varios tesoros, algo raro considerando que los monstruos de bajo nivel tenían menos del 1% de probabilidad de soltar un cofre. Entre las recompensas, encontró un brazalete de nivel hierro, llamado brazalete de serpiente, que proporcionaba una mejora significativa a sus estadísticas defensivas. Lee sabía que había tenido suerte esta vez, pero su verdadera razón para entrar en la mazmorra era otra. Se dirigió a una sección específica de la cueva, un lugar que pasaría desapercibido para cualquiera que no conociera el juego. Allí encontró lo que buscaba, un libro de habilidades oculto. Este libro contenía la técnica resumen de esgrima, una habilidad de nivel bronce que aumentaba significativamente la efectividad de sus ataques y su capacidad de control en combate. Al aceptar la habilidad, todo el conocimiento del libro fue transferido directamente a su mente. Satisfecho con el resultado de su incursión, decidió regresar al pueblo. La noche estaba cayendo, y no quería preocupar a Chana, quien lo esperaba. Mientras tanto, ella estaba recogiendo hierbas medicinales fuera del pueblo. Quería preparar algunas pociones de recuperación como sorpresa para Lee, pensando en ayudarlo tras sus constantes aventuras. Mientras trabajaba, sintió una presencia extraña. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme, aunque internamente temblaba de nervios. De entre las sombras aparecieron los hombres que se había encontrado al inicio en la tienda de aventureros. Estaban furiosos por cómo los había tratado y buscaban venganza. Parece que la señorita Chana está sola, dijo uno con una sonrisa perversa. ¿Qué tal si nos das todo el dinero que tienes, y de paso, nos das un poco de diversión? Chana intentó mantener la calma y les advirtió, ¿saben lo que están haciendo? No temen al castigo de los guardias. Los hombres rieron con desprecio. Mientras no haya testigos, nadie sabrá nada, respondió uno, mientras el resto se preparaba para abalanzarse sobre ella. Chana temblaba, pero no retrocedió. ¿Aún tendrás esa actitud cuando hagamos nuestro movimiento?, se burló el líder. En el momento en que estaban por atacarla, Lee apareció de repente. ¿Todo bien, Chana?, preguntó con tranquilidad. Mientras ella suspiraba de alivio al verlo, Lee se interpuso entre los hombres y Chana. Déjame encargarme de esto, dijo, con una sonrisa confiada. Uno de los hombres del grupo, sorprendido al verlo, le dijo a su líder, es el tipo con buen equipamiento. Luego, se volvió hacia Lee, con una expresión arrogante, entrega tu equipo y a la chica, y tal vez te dejemos ir con vida. Lee lo miró con calma. ¿Y si me niego?, preguntó. El hombre rió con desdén. Entonces no nos culpes por no dejarte vivir. Antes de que pudiera terminar de hablar, Lee dio un solo movimiento rápido, desarmándolo por completo. La nueva habilidad de esgrima había mejorado significativamente el control de Lee sobre su espada. Mientras el grupo restante se lanzó contra él con intenciones asesinas, Lee no mostró piedad. Cada movimiento era certero y devastador, dejando a los agresores incapaces de reaccionar. Los hombres, al ver el daño que Lee podía infligir, comenzaron a retroceder, llenos de terror. Algunos cayeron de rodillas, suplicando clemencia y prometiendo cambiar. Lee esbozó una leve sonrisa. Al menos tienen una actitud sincera, comentó con sarcasmo, pero eso no les servirá hoy. Concluyó el enfrentamiento rápidamente, asegurándose de que ninguno de ellos pudiera volver a ser una amenaza. Chana corrió hacia él, con el rostro lleno de preocupación. ¿Estás herido?, le preguntó con ansiedad. Lee sacudió la cabeza. Estoy bien, pero tú, ¿por qué estabas fuera del pueblo tan tarde? Ella bajó la mirada, avergonzada. Quería recoger hierbas para hacerte pociones. No esperaba que algo así pasara. Lee suspiró, con un tono serio. De ahora en adelante, no habrá un lugar completamente seguro. En este mundo, lo más peligroso no son las bestias, sino el corazón humano. Luego, mirándola con determinación, agregó, déjame quedarme contigo por un tiempo. Si estoy a tu lado, puedo protegerte en todo momento. Chana lo miró sorprendida, y luego una sonrisa iluminó su rostro. A partir de este momento, mi casa también es tu casa. De regreso en el pueblo, esa noche,
Lee estaba sentado nervioso en la cama de la pequeña cabaña. Los acontecimientos del día aún rondaban su mente, pero ahora tenía una extraña sensación de calidez al estar tan cerca de Chana. Mientras tanto, Chana tomaba una ducha. No podía evitar sonreír. Su corazón latía rápidamente al pensar que Lee había decidido quedarse con ella. Siempre había soñado con estar a su lado, pero nunca imaginó que ese sueño se haría realidad tan pronto. Él realmente le gustaba mucho. Al salir del baño, envuelta en una ligera toalla, Chana lo miró con ternura. «Es tarde», dijo con nerviosismo. «Deberíamos descansar». Lee levantó la mirada hacia ella y, por un momento, sus ojos se encontraron. Aunque al principio estaba algo nervioso, recordó que ya no era el mismo hombre débil de antes. Desde su renacimiento, había decidido ser lo suficientemente fuerte para proteger a los que amaba. Decidido, Lee se acercó a Chana. «No importa cuánto cambie el mundo, siempre estaré a tu lado». Sellaron sus palabras con un beso lleno de amor. Esa noche, el vínculo entre ellos se fortaleció, y mi muchacho se convirtió en hombre. A la mañana siguiente, Chana se despertó con una sonrisa y agradeció a Lee por la maravillosa noche que habían compartido. Mientras ella dormía profundamente, Lee había aprovechado para revisar el chat de la aldea de principiantes. Allí notó que muchos jugadores enfrentaban dificultades para avanzar. Algunos incluso mencionaban que no habían encontrado un lugar donde dormir cómodamente. Mientras tanto, él no solo tenía una chica hermosa a su lado, sino que también había descansado lo suficiente para recargar energías. El sistema interrumpió sus pensamientos con un mensaje importante: 5 jugadores en la aldea habían alcanzado el nivel 2. Con ello, se desbloqueó el ranking de niveles y la sala de chat del primer distrito. Esto no pintaba bien. A este paso la mayoría no podría alcanzar el nivel 10 en 15 días, y si no cambiaba la situación todos morirían. Lee revisó el ranking y vio que estaba en el primer lugar. Como recompensa, recibió 50 monedas de cobre y un fragmento para abrir un cofre de plata. Sin embargo, necesitaba recolectar 2 piezas más para desbloquear el cofre. Este mecanismo no existía en la versión del juego que recordaba, lo que significaba que algo había cambiado drásticamente en esta realidad. Además, notó otro detalle interesante: el primer jugador en alcanzar el nivel 10 recibiría un cofre de oro, monedas, y un símbolo especial para abrir otro cofre de oro, un tesoro extremadamente raro incluso en las etapas avanzadas del juego. Si podía obtenerlo, tendría una ventaja significativa en esta competencia. Sin embargo, al observar las estadísticas de la sala del primer distrito, se dio cuenta del verdadero desafío: 10.000 aldeas y 10 millones de jugadores compitiendo por un solo premio, y sabía que no podía perder tiempo. Mientras se vestía, Chana le preguntó con un tono preocupado: ¿te irás nuevamente? Le entregó unas pociones y le dijo que las había preparado especialmente para él. Sus ojeras revelaban que había trabajado luego de su amoroso encuentro. Lee, conmovido por esto, le acarició el rostro y le dio un beso suave. «No te preocupes por mí, volveré pronto. Y más me vale, si quiero verte en ese traje de sirvienta que me prometiste». Chana se sonrojó, pero rió suavemente. «Entonces te esperaré, en la periferia del bosque de novatos». 2 figuras discutían mientras divisaban todo en lo alto de una montaña. Leila y su hermana Sikin hablaban sobre Lee, el misterioso jugador que lideraba el ranking. «¿Cómo es posible que ya esté en nivel 3? Preguntó Leila, frustrada. «Hemos matado varios monstruos, y aún estamos en nivel 2. Ambas hermanas sentían una mezcla de admiración y competitividad hacia Lee. Mientras tanto, él avanzaba con determinación hacia su próximo objetivo, en el bosque de los colmillos de hielo. Sikin mantenía la calma mientras miraba la manada de 7 perros de colmillos de hielo de nivel 2 desde la distancia. Observó con atención y le dijo a sus hermanas: «No debemos preocuparnos, solo esperemos pacientemente a que uno de ellos quede aislado». Después de unos minutos, Leila señaló algo: «No veo un lobo solitario, pero sí a un chico guapo, y está completamente solo». Sikin frunció el ceño, preocupada. «¿Qué hace alguien en una zona de monstruos de nivel 2 sin respaldo?». Todas observaron cómo el chico se acercaba sin vacilar hacia la manada. Este era Lee, quien ya había llegado frente a los lobos. Sin mostrar temor alguno, Sikin tomó una decisión apresurada: «Tenemos que ayudarlo antes de que sea demasiado tarde». Sin dudarlo, corrió hacia él mientras gritaba lo más fuerte que podía: «Cuidado, aléjate de ahí». Sin embargo, lo que presenció la dejó sin palabras. Lee eliminó a todos los lobos con un golpe cada uno, sin ningún esfuerzo aparente. La velocidad y precisión de sus movimientos eran sobrehumanos. Sikin y sus compañeras, ahora a pocos metros de él, lo miraron atónitas.
Lee se giró hacia ellas con una expresión tranquila y preguntó, ¿acaso han venido a salvarme? Suspiró y dijo, con las habilidades que tienen, lanzarse al rescate solo habría puesto sus vidas en riesgo. Deberían preocuparse más por ustedes mismas. Sikin, aún recuperándose de la impresión, respondió, somos alguaciles. Si un ciudadano está en peligro, hacemos todo lo posible por ayudar. Eres el líder del ranking, ¿verdad? Tu nombre apareció en la sala del primer distrito. ¿Por qué no te unes a nosotras? Lee la miró con seriedad. Si me uniera a ustedes, solo me retrasarían. Su respuesta fue directa y algo dura, pero antes de que Sikin pudiera replicar, Lee sacó un libro de su inventario y se lo entregó. Sin embargo, voy a darles una oportunidad. Si en 2 días alcanzan el nivel 5, las buscaré. Sikin miró el libro con asombro. Era una guía de todos los monstruos en la periferia del bosque de novatos. ¿Cómo obtuvo esto? Se preguntó con incredulidad. Todavía impresionada por el gesto, preguntó, ¿por qué nos das algo tan valioso? Lee sonrió ligeramente, no lo hago de gratis. Ustedes son alguaciles, así que usen esto para difundir la información lo más rápido posible. ¿Tienen los medios para lograrlo, o no? Sin esperar una respuesta, Lee se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Mientras Lee se alejaba del grupo, pensaba para sí mismo, no es que sea un santo, pero como humano, no puedo ignorar la situación. Si todos en la aldea se fortalecen, tendremos más probabilidades de enfrentar la mazmorra final. Con esta resolución, continuó su camino. Sikin lo observaba mientras desaparecía entre los árboles. Su amiga Leila, notando su expresión, le preguntó con una sonrisa traviesa, ¿acaso te enamoraste de él? Sikin, un poco nerviosa y con las mejillas sonrojadas, respondió, claro que no. Solo pienso que, con su ayuda, finalmente todos podríamos estar a salvo. Lee desbloqueó el título asesino del bosque al adentrarse más profundamente en el área. Pronto encontró un árbol inusual, el árbol de la maldición sangrienta. Sabía que eliminar monstruos uno a uno ya no le aseguraría la ventaja en la competencia. Otros jugadores usarían los recursos de sus pueblos para avanzar más rápido. Si quería mantener el liderazgo, debía tomar riesgos. Lee colocó su mano sobre el árbol. Un texto emergió en su interfaz. ¿Deseas entrar en la mazmorra oculta, dominio de los elfos? Una vez dentro, no podrás salir hasta completarla. Sin dudarlo, aceptó. Un portal se abrió frente a él. Mientras se adentraba en él, murmuró para sí, hace mucho que no saludo a un viejo amigo. El portal se cerró tras él, aislándolo completamente del mundo exterior hasta que superara la mazmorra. En otro lugar, en una reunión, el jefe del pueblo 9 analizaba la situación. Preguntó con seriedad, ¿es cierto que Lee Min-yo es tan fuerte como dicen? He escuchado que puede acabar con monstruos de un solo golpe. Uno de sus subordinados comenzó a reírse. Acabar con monstruos de un solo golpe. Creo que sí debió ver mal cuando escapaba. Otro miembro intervino. La información que nos proporcionó Sie es valiosa. Según Sie, el progreso de su aldea es lento. Solo tienen 5 personas en nivel 2, solo una décima parte de lo que hemos alcanzado. El jefe meditó sobre esto y finalmente habló, si no hay dudas, es hora de actuar. Sacó un artefacto antiguo y lo levantó frente a todos. El mundo como lo conocíamos colapsó. De ahora en adelante, todo nos pertenece. En el pueblo 0, todo parecía tranquilo. Sus habitantes comían y conversaban relajadamente, pero su charla giraba en torno a un solo tema. ¿Escucharon sobre ese chico? ¿Quién? El que lidera el ranking. Sí, dicen que eliminó a toda una manada de lobos sin sudar. Sikin entregó a Jan la guía de monstruos que Lee le había dado. Mientras Jan revisaba el contenido, dijo con confianza, si esta guía fue escrita por Lee, no hay duda de que es completamente confiable. Me encargaré de distribuirla lo más rápido posible. En ese momento, todos recibieron un mensaje del sistema. El pueblo 9 había lanzado un desafío contra ellos. El mensaje incluía las reglas del enfrentamiento. Ambas aldeas debían acabar con bestias salvajes. Cada punto de experiencia ganado equivalía a un punto en la competencia. El pueblo ganador obtendría un incremento del 50% en puntos de habilidad para todos sus miembros y una mejora del 100% en ganancias de experiencia en el bosque de novatos. El pueblo perdedor sufriría una reducción en puntos de habilidad y experiencia acumulada. El enfrentamiento comenzaría de inmediato. Jan frunció el ceño, visiblemente molesto. Esto es ridículo. Estamos en un momento crítico como humanidad y en lugar de unirnos, nos atacamos entre nosotros. Sikin suspiró. El líder del grupo que nos desafió es Wang, del clan mercenario Lobo Salvaje. Se dice que ellos acaban con cualquiera sin piedad fuera del país. Jan apretó los puños. Esos mercenarios desvergonzados. Si estuviéramos solos,
no tendríamos oportunidad contra ellos. Pero, por suerte, tenemos a Li de nuestro lado. En ese momento, Xiao Fan interrumpió con una expresión de preocupación. Esperen, miren la lista de clasificación. Todos se apresuraron a verificarla, solo para descubrir que el nombre de Li había desaparecido. Mientras tanto, Li había ingresado al reino secreto de los elfos. Este lugar, que una vez fue el hogar de una próspera comunidad élfica, ahora estaba corrompido y controlado por la Legión Goblin. La conexión con el mundo exterior había sido cortada. Los goblins en este lugar eran mucho más numerosos y fuertes que las bestias del bosque de novatos. Normalmente, los jugadores solo se atrevían a entrar en este lugar después de alcanzar el nivel 7. Sin embargo, Li confiaba en su conocimiento previo. Mientras avanzaba entre los árboles, un ruido extraño llamó su atención. Se giró rápidamente, alerta. Lo que vio lo desconcertó. Una joven estaba atada. Li frunció el ceño al observar a la joven elfa atada. No recordaba este evento en el juego, lo que lo llevó a preguntarse si había activado una misión especial desconocida. Con esfuerzo, la elfa logró sacarse la mordaza y gritó, «Cuidado», desde las alturas. Un goblin se lanzó hacia Li con un ataque sorpresivo. Este reaccionó a tiempo, bloqueando el golpe con su espada. El goblin, al darse cuenta de que no podía vencerlo en un enfrentamiento directo, huyó hacia un árbol cercano, activando una serie de trampas, y esquivó cada ataque con una precisión impecable. Desde su posición, la elfa observaba, asombrada. «¿Cómo puede esquivar así?», pensó. «Es como si supiera dónde caerían todas las trampas. Este aventurero ha venido a salvarme». Cuando Li llegó junto a ella, le habló con firmeza. «Disculpa, necesito ver tu trasero». La joven lo miró, perpleja y algo avergonzada. «¿Qué? ¿Por qué?», Li respondió. «Lo siento, necesito confirmar si tienes la marca de pureza élfica, para estar seguro de que no has sido corrompida por los goblins y has traicionado a los elfos», explicó. Aunque sonrojada, la elfa accedió. «Está bien, pero solo echa un vistazo rápido». Tras confirmar que la marca estaba intacta, Li la cargó en su hombro y comenzó a correr. «Lo siento, pero no hay tiempo que perder. Debemos movernos antes de que nos alcancen», dijo, mientras esquivaba obstáculos con facilidad. La elfa, recuperándose de la sorpresa, aseguró, «No me hicieron daño. Preferiría morir antes de sufrir su crueldad». «No lo lograron porque mi identidad es especial», Li frunció el ceño. «¿Especial? ¿Quién eres exactamente?». Mientras corrían, una idea cruzó por su mente, ¿y si esta joven era la hermana desaparecida de la princesa élfica en el juego? Recordaba que, en su vida anterior, tras completar este nivel, aparecía una princesa buscando a su hermana perdida. Nunca logró encontrarla y asumió que había sido un error del juego. Ahora, quizás tenía la oportunidad de cambiar ese destino. De repente, la elfa advirtió, «Me lanzaron un hechizo de rastreo. Si me quedo contigo, también te pondré en peligro». «Huye ahora», Li avanzó con determinación. «¿Por qué debería huir? Una buena oportunidad es rara, y esta es mi oportunidad. Si vienen hacia mí, elegiré un buen lugar para enterrarlos». Mientras los goblins avanzaban, en las alturas, la elfa le preguntó a Li, «¿Este fue el lugar que elegiste para enterrarlos?». Ella lo miró con incredulidad. «Estamos rodeados por el ejército goblin, y detrás de la montaña solo hay acantilados». Li sonrió con calma, y le preguntó, «¿Por qué tanta prisa? ¿Acaso no notaste algo extraño mientras recorrías este lugar?». La elfa frunció el ceño, intentando recordar. «Ahora que lo mencionas, hay demasiadas cadenas por todas partes. No recuerdo que los elfos hubieran construido algo así». Li asintió con una sonrisa astuta. «Esas cadenas no son obra de los elfos. No conocen trampas tan malvadas. Estas cadenas son creaciones de la Legión Goblin. Sirven como costuras que mantienen unidas estas montañas. Fueron diseñadas para derrotar a los elfos en su momento». La elfa lo miró con asombro. «Es increíble que hayas descubierto algo tan oculto, Li», con serenidad, pensó. «Después de caer innumerables veces en este lugar en mi vida pasada, aprendí todos sus secretos. Este sitio es prácticamente un libro abierto para mí. Y esos goblins nunca imaginarán que serán derrotados por sus propias trampas». Sin más preámbulos, Li rompió una de las cadenas principales. El sonido metálico resonó por toda la montaña, y de inmediato el terreno comenzó a desmoronarse. Grandes bloques de roca cayeron, sepultando a decenas de goblins mientras gritaban en desesperación. Los mensajes del sistema inundaron su vista. «Experiencia aumentada, nivel 8 alcanzado». La elfa observó la escena boquiabierta. «Esto es genial», exclamó. «Finalmente tengo la oportunidad de vengar a mi pueblo». Se acercó a Li, y con su expresión cargada de admiración, le dijo, «Gracias. Nunca había visto a un aventurero novato con tu nivel de habilidad».
Lo que hiciste por mi gente es invaluable. Tomando la mano de Lee, le dijo con seriedad, tengo un favor que pedirte. ¿Podrías encargarte de los goblins restantes? Lee se sonrojó un poco ante la cercanía, pero asintió con confianza. Claro, pero necesitarás esperarme un momento. Sin darle tiempo a responder, Lee comenzó a descender de la montaña con sorprendente velocidad. La elfa intentó detenerlo. Espera, te fuiste antes de darte mi bendición, gritó. Pero ya era tarde, Lee desapareció en la distancia. La elfa, con una mezcla de frustración y admiración, murmuró para sí misma, ya no es un simple aventurero, es mi verdadero benefactor. Solo espero que regrese a salvo. Después de que Lee alcanzó el nivel 8, todos sus atributos se incrementaron 3 veces más. Su fuerza, agilidad y resistencia ahora superaban con creces los límites humanos. Esta nueva potencia le permitió enfrentarse a los goblins restantes con una eficiencia brutal, eliminándolos y convirtiéndolos en puntos de atributos. Mientras tanto, en el bosque de novatos, los miembros del pueblo número 0 luchaban siguiendo las estrategias de Lee. Gracias a su planificación, la brecha entre ellos y los mercenarios del grupo Lobo Salvaje se había reducido considerablemente. Jan pensaba que el sacrificio de Lee los estaba protegiendo, y todos sentían la responsabilidad de no defraudarlo. Él ordenó una pausa de 10 minutos para descansar. Recuperen fuerzas. Volveremos al combate en breve. Xiao Fang se acercó a Sikin, quien parecía extrañamente agitada. Deberías sentarte y descansar un poco, le dijo con preocupación. Sikin negó con la cabeza, su mirada fija en la distancia. Iré a la zona de monstruos de nivel 1. Necesito ganar más puntos, respondió. Leila, notando la preocupación en el rostro de Xiao Fan, le dijo, desde que Lee murió, ella no ha sido la misma. Xiao Fan arqueó una ceja. Lee, sí, respondió Leila, es la primera vez que veo a Sikin sonrojarse después de conocer a un hombre. Era obvio que sentía algo por él. Es una pena que ese amor nunca floreciera. Ahora solo caza sin descanso para adormecer sus emociones. Por otro lado, Sikin estaba sumida en sus propios pensamientos. Estaba molesta con Lee, no cumplió su promesa, murmuró, apretando los puños. Se preguntaba por qué se sentía tan mal si apenas lo había conocido. Pero en el fondo, sabía la respuesta. Lee era alguien diferente, alguien que parecía destinado a enfrentar peligros desconocidos. Si pudiera acompañarte, las cosas serían diferentes, se preguntó. De repente, vio el nombre de Lee parpadear en el ranking. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué está pasando? Susurró con incredulidad. En el reino de los elfos, Lee terminó el combate con los goblins. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Una grieta apareció en el cielo, como si el espacio mismo se estuviera desgarrando. La elfa que lo acompañaba, aún recuperándose de los eventos recientes, se alarmó. ¿Qué está sucediendo?, preguntó, con su voz cargada de urgencia. Lee miró la grieta con cautela y respondió, alguien está entrando desde el mundo principal. La elfa, después de observar la grieta en el cielo, habló con esperanza, es probable que sea mi hermana. Por cierto, mi nombre es Freylin, soy la segunda princesa de la realeza élfica. Mi hermana, Freya, es la elfa de luz más poderosa de nuestro clan, superada solo por nuestra madre, la reina. Los goblins la consideran su mayor amenaza y querían usarme como chantaje para capturarla. Pero gracias a ti, sus planes han sido frustrados. Pide cualquier recompensa, estaré en deuda contigo. Lee, sin embargo, no se dejó llevar por las palabras de agradecimiento. No creo que las cosas sean tan simples, respondió con seriedad. Si tu hermana es tan fuerte, ¿por qué los goblins solo enviaron soldados rasos tras de ti? No son tontos. Deben tener algo más planeado. Freylin asintió, preocupada. Quizá tengas razón. Mi hermana podría estar en peligro. En ese momento, en el palacio élfico, Freya examinaba el entorno devastado. Había un silencio inquietante que solo aumentaba su ansiedad. Así que, sin perder tiempo, envió a su ave para buscar a Freylin, pero apenas alzó vuelo, fue eliminada. Antes de que pudiera reaccionar, un goblin de gran estatura, portando una lanza, emergió de las sombras, y dijo con una sonrisa burlona, no te preocupes, reuniré a tu hermana contigo, después de que mueras. Freya sintió cómo su energía comenzaba a abandonarla. ¿Qué está sucediendo?, murmuró con debilidad. Incapaz de mantener su postura firme, el goblin rió mientras avanzaba lentamente hacia ella. Hemos estudiado a los elfos durante siglos. Finalmente encontramos una maldición efectiva contra ustedes. Activarla nos costó una cantidad colosal de cristales espirituales, pero ha valido la pena. Contigo fuera de juego, la barrera del santuario élfico caerá, y con ello, tu clan estará a nuestra merced. De repente, una espada radiante atravesó el campo de batalla,
obligando al goblin a soltar a Freya. Lee había aparecido para rescatarla. Furioso, el goblin cargó hacia él, pero Freylin se interpuso, invocando una barrera mágica que detuvo su avance. El goblin gruñó, mirando a su alrededor con desconcierto. ¿Cómo es que nadie vigiló bien la entrada?, rugió. Freylin no le respondió. En cambio, miró a Lee con seriedad. Esta barrera no durará mucho. Piensa rápido. Lee respondió que enfrentarse al jefe goblin, de nivel hierro negro, no sería tarea fácil. En el juego, había muerto incontables veces intentando vencerlo. Freylin le preguntó entonces qué harían. Nunca dije que no podía derrotarlo, respondió Lee con cautela. Ahora que tenía la bendición de la afinidad, la chica que yacía en sus manos era su mayor fuente de confianza. Freylin, notando la mirada de su hermana, se alegró al ver que Freya estaba despierta. La reunión entre ambas había sido su mayor motivación. Freya, aún recuperándose del susto, miró fijamente a Lee. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación inexplicable la invadió, una mezcla de familiaridad y confianza. Después de un momento de duda, le agradeció. Gracias por salvarme. Pero, te he visto antes. Lee sintió un pinchazo en el corazón. Al parecer, ella no lo recordaba, pero tenía sentido. En esta línea temporal, era su primer encuentro. En el juego, Freya no logró encontrar a su hermana y, al perder toda esperanza, abandonó su clan para iniciar un largo viaje. Con el tiempo, se convertiría en la elfa más legendaria de las Tierras Infinitas. A él le había tomado meses viajar por todo el mapa y crear encuentros accidentales, y completando misiones extremas logró subir su afinidad con ella al máximo. Ahora, con la ventaja de conocer su historia, Lee decidió aprovechar la situación. Princesa Freya, aunque esta es nuestra primera reunión, ya he oído hablar de tus grandes hazañas. La situación es crítica. Escuché que tienes un arco legendario que es muy eficaz contra los goblins. ¿Puedes prestármelo? Freya dudó por un instante, pero al ver la seriedad en sus ojos, extendió su mano. El arco apareció en un destello de luz. ¿Crees que puedes manejarlo con tu nivel actual?, preguntó, con curiosidad. Freylin miró a Lee con preocupación. Ese arco solo puede ser utilizado por alguien de nivel 40. A menos que seas el contratista espiritual de mi hermana. En ese instante, todo encajó en la mente de Freylin. Lee volteó hacia Freya y le habló con franqueza. Tu maldición limita tus habilidades. Si no puedes derrotar al enemigo, no hay otra opción. Debemos formar un contrato espiritual. Freylin, sonrojada, negó con firmeza. No puedes hacerlo. El contrato requiere confianza y afecto mutuos, además de una fuerte conexión emocional. Si falla, Freya perderá su marca de pureza. Para su sorpresa, Freya la interrumpió con una firme declaración. Acepto. Freylin quedó atónita mientras Lee y Freya sellaban el contrato con un beso. Una luz brillante envolvió a ambos, iluminando todo el campo de batalla. Freylin observaba, incapaz de comprender cómo Freya había formado un vínculo tan profundo con su benefactor. ¿Será que se enamoró a primera vista?, pensó mientras lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Yo lo vi primero. El goblin rugió con furia, rompiendo el escudo con un golpe devastador. Dejen de resistirse. Su vida está a punto de terminar. Lee, ahora lleno de confianza, lo enfrentó. ¿Eso crees? El contrato se ha formado con éxito, y ahora tengo la bendición del arco legendario de luz. El goblin retrocedió por un instante, inquieto, para luego comenzar a reírse. ¿Crees que puedes asustarme con eso? Mi gente conoce todos los secretos de ese arco. Vamos, dispara, quiero ver qué puedes hacer. Lee sostuvo el arco con calma, apuntándolo al goblin. Si tienes tanta prisa por morir, estaré encantado de cumplir tu deseo. El goblin, observando el aura que emanaba de Lee, comenzó a temblar. ¿Cómo es posible? ¿Por qué un humano tiene el aura de un elfo? Lee dio un paso hacia adelante, con su mirada fija en el enemigo. ¿Y tú? ¿Qué pasó con tu confianza? ¿Por qué retrocedes? El goblin, desesperado, trató de huir mientras murmuraba para sí mismo. Esto no tiene sentido. ¿Cómo pudo la princesa aceptar un contrato con él? No puedo perder ahora. Sabía que su magia estaba casi agotada y su única oportunidad de sobrevivir era sacrificar a sus propios hombres para intentar debilitarlo. Sin embargo, al salir en su búsqueda, no encontró a ninguno. Lee lo interrumpió con frialdad. No pierdas el tiempo buscándolos. Mejor prepárate para hacerles compañía en el más allá. Con esas palabras, soltó la flecha. El disparo atravesó al goblin con precisión mortal, terminando la batalla. Mientras el monstruo caía, Lee sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Había subido al nivel 10, además obtuvo la lanza larga de Tortoise. Era una suerte obtener un arma de nivel plata, y con ella sus atributos de daño se duplicarían.
Freylin y Freya llegaron hasta donde él estaba. Al derrotar al goblin, una brillante gema apareció junto al cuerpo del monstruo. Lee, al inclinarse para recogerla, sintió la energía pulsante que emanaba de ella. Freya, con curiosidad, preguntó, ¿qué es esto? Lee examinó la gema y respondió con seriedad, parece que los goblins la usaron para sellar este espacio. Freya frunció el ceño. Hasta donde sé, los goblins no tienen la capacidad de crear algo así. Esto significa que alguien los está ayudando desde las sombras. Tendré que informar esto al emperador. Mientras hablaban, el mundo comenzó a fragmentarse. El palacio, que había estado flotando en un espacio aislado, daba señales de regresar al mundo principal. Lee observó las grietas en el entorno y comentó, el espacio está colapsando porque el goblin que selló el espacio pereció. Volveremos a nuestros lugares de origen. Ha llegado el momento de despedirnos. Las elfas que lo acompañaban se acercaron, luciendo visiblemente tristes. Freya, con una mezcla de gratitud y pesar, abrió su inventario y le mostró su equipamiento. Gracias por salvarnos, no sé cómo devolverte el favor, el tiempo es corto, y este es el mejor equipamiento que tengo, siéntete libre de elegir. Y observó el equipamiento, y dijo que no era necesario. El nivel del equipamiento es demasiado alto para mí en este momento. Si realmente quieres devolverme el favor, hazlo en el futuro. Freya lo miró fijamente, y por un momento, su voz se llenó de esperanza. Entonces nos volveremos a encontrar. Lee sonrió con confianza. Por supuesto, no desapareceré. Los elfos consideran los contratos como una comunión eterna, ¿verdad? Prometí protegerte, y la próxima vez que nos encontremos, seré lo suficientemente fuerte como para cumplir esa promesa. Freylin, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Se acercó a Lee con determinación, y sin decir más, le dio un beso lleno de emoción, otorgándole una bendición de nivel legendaria. Y dejando a Freya en estado de shock, Freylin sonrió con dulzura hacia Lee. Esta es mi forma de agradecerte por todo. No te preocupes, guardaré esta gratitud en mi corazón. No competiré con mi hermana por tu afecto, pero te estaremos esperando en la tierra de los elfos. Mientras regresaba a su mundo, Lee pensó que esa elfa tenía una personalidad inesperadamente traviesa. De repente, el sistema mostró 5 mensajes no leídos. Al leerlos, supo de inmediato que algo grave estaba ocurriendo, y dijo con una sonrisa maliciosa, se atreven a actuar mientras no estoy. En la aldea de novatos, Sikin y su grupo se enfrentaban a una bestia de nivel 6. La situación era crítica. Jan estaba junto a Cheng, que se encontraba gravemente herido, y la desesperación llenaba el ambiente. ¿Realmente podemos vencer a este monstruo?, preguntó Cheng. La diferencia con la aldea 9 sigue aumentando, respondió Jan, con determinación en su mirada. Si no tomamos riesgos no podremos cerrar la brecha. Ya es suficiente, dijo Cheng, vámonos mientras aún tengamos fuerza. Si perdemos y nuestras estadísticas bajan no sobreviviremos. Jan, frustrado, pensaba que si Lee estuviese con ellos habrían ganado. Como pudo, se puso de pie y gritó, Sikin, vete ahora. Yo te cubriré, no puedo abandonarlos, replicó Sikin. Aún quedan muchos jugadores de nivel 1 en el pueblo, y si no los protegemos, no tendrán ninguna esperanza de sobrevivir. Ella recordaba a Lee, convencida de que él seguía vivo. Aunque todos decían que había perecido, algo en su corazón le decía que alguien tan fuerte no podía caer tan fácilmente. Mientras hubiera una pequeña posibilidad, seguiría luchando. Un gigantesco ataque se dirigía hacia ella, y creía que al final no iba a poder esperarlo. En medio del caos, una figura familiar apareció de la nada. Era Lee, quien dijo, yo me encargo de esto. Su presencia trajo un alivio inmediato. Todos lo miraron con asombro y gratitud, mientras el monstruo, sintiendo un peligro instintivo, intentó huir. Sin embargo, Lee, con su nueva lanza, no iba a permitirlo. Una criatura de nivel 6 tratando de escapar. No tan rápido, dijo con frialdad. Con un solo ataque devastador, Lee acabó con la bestia, infligiendo más de 1000 de daño y ganando 30 puntos de golpe. El grupo observó boquiabierto. Su fuerza había abierto una brecha insalvable entre él y los demás. Jan pensaba que, a este paso no tendrían ni siquiera el derecho a seguirlo. Sikin, avergonzada, se disculpó. Lo siento, no pudimos vencer al enemigo con las estrategias que nos diste. Al ser el más fuerte de la aldea, la reducción de estadísticas te afectará más. A partir de ahora estaré a tu lado, y daré mi vida por ti. Lee negó con la cabeza. No digas tonterías. Lo que lograron hasta ahora ya es impresionante, y aún no hemos perdido esta batalla. Xiao Fang preguntó, jefe, todavía nos faltan 700 puntos. ¿Tienes algún plan para remontar esto? Lee sonrió con confianza. ¿No se han dado cuenta? Subí a nivel 10.
Y eso significa algo más. Justo en ese momento, un mensaje del sistema apareció frente a él: se han recalculado tus puntos obtenidos en el dominio élfico. ¿Deseas aceptarlos? Lee, sin vacilar, confirmó. Al mismo tiempo, en la aldea 9, los jugadores celebraban una victoria casi segura. Un gigantesco oso de escarcha estaba al borde de la muerte, y un solo golpe más les permitiría alcanzar los 5000 puntos, asegurando su triunfo en la competición. Wang, el líder del grupo, avanzó con una sonrisa confiada. ¿Recuerdan cómo nos preocupaba la presencia de Lee?, dijo mientras desenvainaba su espada. Al final, los dioses estuvieron de nuestro lado. Ese tipo ya no es una amenaza. Con toda la fuerza que le quedaba, lanzó su ataque final. La espada chocó contra la bestia, pero el daño fue 0. Y un mensaje apareció frente a todos los jugadores de la aldea 9, la aldea 0 tiene una puntuación de 35.000 puntos. Penalización aplicada, estadísticas reducidas a la mitad. La noticia los dejó impactados, mientras se preguntaban cómo esto era posible. Al revisar el ranking de la competición, quedaron atónitos. En la cima del marcador, el nombre de Lee se destacaba con un abismo de puntos que nadie podía comprender. Imposible, gritó uno de ellos. Ni siquiera estaba vivo. ¿Cómo sucedió esto? Antes de que alguien pudiera responder, el oso de escarcha, viendo su oportunidad, rugió con furia. Con sus garras preparadas, se abalanzó sobre los jugadores debilitados. Las defensas de la aldea 9 se desmoronaron. Con sus estadísticas reducidas a la mitad, no pudieron resistir ni un solo ataque. Uno a uno, los ciudadanos cayeron bajo el ataque del monstruo. Wang, el jefe del pueblo, observaba paralizado por el terror. Su mente se negaba a aceptar lo que veía. Esto no es real, murmuró mientras sus compañeros caían sin remedio. No puede ser real. Mientras tanto, en la aldea 0, las condiciones especiales de la contienda comenzaron a surtir efecto. Los ciudadanos, debilitados por la batalla, experimentaron una súbita recuperación y sus estadísticas aumentaron en un 50%. Cheng, quien había estado al borde de la muerte, abrió los ojos con incredulidad. ¿Estoy vivo?, murmuró. Yan, a su lado, sonrió con alivio. Sí, se inclinó hacia él. Tenemos buenas noticias. Lee ha vuelto. El nombre de Lee provocó una ola de emoción y gratitud entre los aldeanos, y lo rodearon, vitoreando. La energía de la aldea se transformó, y las heridas de la desesperación dieron paso a una renovada esperanza. Lee ha salvado a la aldea, gritó uno de los jóvenes combatientes. Juramos que lo seguiremos hasta el fin, sin importar el peligro o las dificultades, proclamó otro. Lee levantó una mano para calmar la euforia colectiva. No es necesario tanto agradecimiento, dijo con calma. Luego dirigió su mirada a Sikin. Ahora que hemos recuperado el equilibrio, es hora de cumplir la promesa que te hice antes. No esperaba que alcanzaran los requisitos tan rápido. Los llevaré conmigo para completar las misiones del pueblo de principiantes. Una vez terminadas, regresarán más fuertes. Cuando cayó la noche, Lee regresó a casa. Al abrir la puerta, se encontró con que Chana estaba limpiando. Desde la posición en la que estaba podía verlo todo, y regañaba al creador de este mundo por ser tan corrupto. Chana levantó la mirada y lo observó detenidamente. Cariño, volviste, dijo mientras se acercaba a él. ¿De verdad llegaste al nivel 10? Preguntó, estudiando cada detalle de su apariencia como si pudiera leer su poder recién adquirido. Lee presumió con una sonrisa. Por supuesto. La miró con picardía, y dijo, no deberías subestimar a tu hombre. Ella se acercó con rapidez, extendiéndole una insignia negra. Bienvenido de nuevo al gremio de aventureros, Lee. Ahora eres un aventurero de nivel hierro negro. Él casi había olvidado que como miembro del gremio, ella se encargaba de entregar las insignias. Y le recordó las reglas del gremio. Pensé que para obtener una nueva insignia era necesario pasar una prueba de evaluación. No estás siendo demasiado generosa. Chana se sonrojó, mordisqueando su labio inferior. Bueno, soy miembro del gremio, pero, y como tal, la interrumpió Lee, deberías ser firme con tus principios. El favoritismo es inaceptable. Chana lo miró fijamente durante un largo momento antes de tomar su mano con fuerza. Se dejó caer suavemente en la cama y, con un destello travieso en los ojos, susurró, entonces tendrás que pasar la prueba, aquí mismo. Lee, divertido, le siguió el juego. Así que este es tu campo de evaluación. Te dejaré experimentar la fuerza de un aventurero de nivel 10. La noche se desbordó en una pasión intensa. Al amanecer, Lee miró a Chana, quien descansaba a su lado. Me voy del pueblo, dijo suavemente. ¿Quieres venir conmigo? Chana lo miró a los ojos mientras le decía.
Estar contigo es mi mayor felicidad. Pero si pierdo mi trabajo, ya no podré ganar dinero para ti. Lee se echó a reír. Para mí, ganar dinero es tan fácil como respirar. Tendrás libertad financiera, y no tendrás que preocuparte jamás. Ella lo abrazó con fuerza. Entonces estaremos juntos para siempre. Unos días después, un grupo masivo de jugadores se reunió en las afueras de la aldea. Cuando vieron a Lee aparecer, una ola de emoción recorrió a la multitud. Miren, ahí está él, gritó alguien. El héroe de la aldea cero ha regresado. Los elogios resonaron por doquier. Lee, ahora como el aventurero más fuerte de la aldea, permaneció imperturbable. Sikin se acercó a Lee con una mirada firme. Hemos seguido tus órdenes y reunido a todos los jugadores de nivel 2 en adelante, informó. En ese momento, Jan pareció notar una figura inesperada entre los presentes. Su expresión se endureció cuando vio al hombre arrodillado delante de ellos. ¿Sí? Preguntó con incredulidad. ¿Qué haces aquí? El hombre, con la cabeza baja y una voz suplicante, dijo, estoy aquí para pedir perdón. Y una segunda oportunidad. Jan, enfurecido, le dijo, lárgate de aquí. Pero Lee alzó una mano, deteniéndolo. Espera, Sie, aún postrado, maldijo a Lee en silencio. Lo detestaba por todo lo que había sufrido por su causa. En el fondo de su alma corrupta, planeaba usar esta misión para encontrar el momento perfecto para vengarse. Sin embargo, cuando levantó la vista, los ojos fríos de Lee ya estaban clavados en él, como si pudiera leer sus pensamientos más oscuros. Así que tú eres el que intentó emboscarme varias veces junto con el grupo de mercenarios del lobo salvaje, dijo Lee con una voz tan afilada como una hoja. No esperaba que tuvieras el valor de presentarte ante mí después de todo eso. Jan y Sikin abrieron los ojos de par en par. ¿Qué? Exclamaron casi al unísono, incapaces de creer lo que estaban oyendo. Sí agitó las manos frenéticamente, tratando de negar cualquier relación con los mercenarios. No, no tienes pruebas de eso, dijo con desesperación. Puede que haya cometido errores, pero acusarme sin evidencia es un abuso de poder. Se volvió hacia Jan, buscando apoyo, pero Jan cruzó los brazos y frunció el ceño. Estoy con Lee. No tienes lugar aquí. Sikin, con los ojos entrecerrados, comprendió de inmediato. Así que por eso los mercenarios del lobo salvaje nos atacaron sin descanso, murmuró. Ahora todo tiene sentido. Lee permaneció inmóvil, con su mirada fría. ¿Han terminado de hablar? Preguntó. Sin esperar respuesta, desenvainó su espada. La hoja destelló bajo la luz tenue, afilada y letal. Viéndose acorralado, Sie gritó, sí, soy miembro del grupo del lobo salvaje, pero si me matas, nuestro líder no te dejará en paz, y te perseguirán hasta el fin del mundo. Lee no parpadeó, eso no me importa. En un instante, la figura de Sie se desplomó. El eco del golpe mortal resonó en los corazones de los presentes, que lo miraron con una mezcla de temor y respeto. Ese hombre es brutal, susurró alguien, con su voz cargada de asombro. Más vale andarse con cuidado de ahora en adelante, pensaron muchos. Jan soltó un suspiro de alivio. Buena decisión, dijo con una sonrisa. Un grupo es más fuerte cuando se deshace de la podredumbre, y envainó su espada. Ahora que eso está resuelto, volvamos a lo importante. Mientras avanzaban por el sendero, a lo más profundo del bosque, un guardia los detuvo con una expresión grave. Este camino está cerrado, advirtió con firmeza. Lee, sin inmutarse, mostró su insignia del gremio de aventureros. Espero que eso cambie. Déjenos pasar. Los guardias se quedaron boquiabiertos. Uno de ellos, con los ojos llenos de lágrimas, dijo, por fin ha llegado alguien para salvarnos. El otro guardia, dijo con voz temblorosa, este camino es la única conexión entre nuestro pueblo y el exterior. Hace meses, una niebla oscura lo cubrió por completo. Caravanas enteras han desaparecido, y cada noche se oyen ruidos espeluznantes. Ni siquiera es seguro permanecer aquí, señaló a su alrededor. Somos los últimos guardias que quedan. Mientras avanzaban por el sendero, un frío helado se apoderó del aire. La niebla se volvió tan espesa que parecía envolverlos como una manta opresiva. Un susurro inquietante resonó alrededor, como un coro de almas atormentadas. Han entrado a la ruta de lamento, advirtió el sistema. Debido al número de participantes, la dificultad se ha elevado a nivel infierno. El miedo se extendió como un incendio. Todos sentían que algo oscuro y maligno acechaba en las sombras. Nadie podía estar seguro de que este camino llevara realmente al exterior. Lee alzó una mano y habló con autoridad. Escóndanse. Nadie se mueva sin mi orden. Sin vacilar, el grupo se ocultó entre los arbustos y árboles retorcidos, apenas conteniendo el aliento. De repente, un grupo de personas apareció y sus ojos se iluminaron al ver a Lee.
por fin alguien, exclamó el líder con evidente alivio. Somos guardias de una caravana perdida. Por alguna razón, no hemos podido encontrar el camino al pueblo en meses. ¿Sabes cómo salir de este lugar? Lee sonrió. Claro que sí, acérquense. Les mostraré el camino. Sin sospechar, el líder bajó de su caballo y corrió hacia él con una expresión de esperanza. Eres un aventurero bondadoso, gritó. Lee no esperó. Con un movimiento fluido, blandió su lanza y la hundió con fuerza en el pecho del hombre, que soltó un grito ahogado antes de desplomarse. Puedo guiarlos. Lee sacudió su lanza lentamente, con sus ojos fríos como el acero, hacia el descanso eterno. Desde sus escondites, los demás lo miraron con horror y desconcierto. ¿Qué está haciendo?, susurró uno, sin poder creerlo. Eso es un humano, jadeó otro. ¿Por qué obtuvimos experiencia al verlo caer? Miren su cadáver, dijo alguien más, señalando con un dedo tembloroso. La multitud contuvo el aliento. Lo que antes parecía un hombre se había convertido en un esqueleto. No muertos, dijo uno de los aldeanos, retrocediendo con pánico. Desde la niebla, el ejército de esqueletos emergió con un crujir siniestro, y se alzaron como sombras de la muerte. Ten cuidado, advirtió uno de sus soldados al capitán no muerto. Este hombre no es un simple aventurero. El líder soltó una carcajada hueca. ¿Un principiante? Por muy fuerte que sea, no podrá contra mi ejército. El suelo tembló bajo la aparición de más esqueletos. Armados con espadas oxidadas y escudos corroídos, avanzaban hacia Lee. Los aldeanos ocultos querían moverse, indecisos. Debemos ayudarlo, dijo uno, con la voz temblando. Pero Jan levantó una mano y les habló con firmeza. No se muevan. Él nos dio una orden. Si lo distraemos, todos moriremos. Algunos dudaron, pero el miedo los mantuvo en su lugar. ¿Cómo podría alguien enfrentarse a tantos monstruos a la vez? Lee, de pie entre el ejército de la muerte, tenía una sonrisa en los labios. Los ojos le brillaban con una emoción oscura, casi nostálgica. En mi vida pasada, había la mitad de estos monstruos, murmuró con satisfacción. Ahora será el doble de divertido. Con un movimiento decidido, alzó su lanza y avanzó como una sombra mortal entre las filas de no muertos, dando cortes letales. Cada golpe era devastador. Huesos crujían y cráneos explotaban en una lluvia de polvo y fragmentos. Los enemigos caían como hojas bajo una tormenta, y con cada uno, Lee sentía el flujo de energía llenar su cuerpo. Cada monstruo que derrotaba le otorgaba experiencia. Desde sus escondites, los habitantes del pueblo observaban con asombro y creciente emoción. El temor inicial se transformó en una euforia desbordante. Jan tenía razón, gritó uno con los ojos encendidos de admiración. Si hubiéramos intervenido, solo habríamos estorbado, murmuró, todavía temblando. Por primera vez, puedo ver la brecha entre su poder y el nuestro. Ni aunque todo el pueblo se uniera, podríamos vencerlo. Las palabras resonaron entre el grupo, solidificando una verdad innegable. Lee no era solo un líder, era un titán. En medio del campo de batalla, el capitán no muerto, rodeado por los restos de su ejército, miraba a Lee con una mezcla de incredulidad y desesperación. ¿Cómo es posible?, murmuró. Mi gran ejército, derrotado por un simple principiante, intentando mantener la compostura, apuntó a Lee con un dedo tembloroso. No te emociones demasiado, aventurero. Mi maestro, Roland, no te dejará en paz. Las palabras apenas salieron de su boca cuando giró y trató de huir. Pero el destino tenía otros planes. Su propio caballo, transformado también en no muerto, dejó escapar un relincho agudo y se rebeló. Las pezuñas de la bestia cayeron con furia sobre el capitán. Huesos y armaduras se destrozaron bajo el peso implacable, hasta que no quedó nada más que silencio. Lee, con los ojos llenos de un brillo reflexivo, observó la escena. Las bestias transformadas en no muertos son diferentes a los humanos, pensó. Algunas veces, conservan el resentimiento de su vida pasada. Esta criatura, sin duda, odiaba a su asesino. El caballo, jadeando con fuerza, parecía buscar algo. Lee se acercó despacio, acariciándolo con suavidad. ¿Quieres vengarte de quien te controló?, le susurró. Puedo ayudarte, pero si fallo, nos espera el mismo final. El caballo no mostró temor. Bajó su cabeza en una reverencia muda, permitiendo que Lee se montara sobre su lomo. Los habitantes del pueblo lo vieron marcharse. Jan se giró hacia ellos, y dijo con calma, regresemos al pueblo. Los monstruos de afuera son demasiado para nosotros. En ese momento, un mensaje del sistema se desplegó ante él, una petición directa de Lee. Mientras tanto, Lee había llegado a una estación de teletransporte en ruinas. Los restos de las antiguas piedras brillaban débilmente, y de repente, una figura se materializó frente a él. Era un hombre alto,
con ojos hundidos como abismos oscuros, y una túnica negra que exudaba energía maligna. ¿Ya superaste mi prueba?, preguntó la figura con una sonrisa torcida. ¿Roland? Lee lo estudió con calma. El no muerto inclinó la cabeza. Exacto. Soy un nigromante. Únete a mí, y juntos gobernaremos las sombras. Lee alzó una ceja, con su mirada fría como un glaciar. ¿Cuántos inocentes sacrificaste para tu prueba? Roland se echó a reír. Convertirse en parte de mi ejército es un honor para ellos. Además, ya te he mostrado el poder de un nigromante. Lee sonrió con desdén. Ese poder es un chiste. Todo el mundo sabe que la Iglesia de la Luz casi exterminó a tu clan. Te escondes como una rata en las alcantarillas, usando métodos despreciables para reclutar tontos desesperados. El rostro de Roland se torció de ira. ¿Cómo te atreves? Pagarás por tus palabras. Con un grito, agitó su mano. Múltiples guerreros no muertos cubiertos con armaduras aparecieron a su alrededor, cada uno blandiendo un arma. Eran de nivel 18, un peligro letal. Lee se preparó, pero el impacto fue brutal. La primera embestida fue demasiado para soportar solo con fuerza bruta, y salió disparado por los aires, siendo atrapado por un hechizo del nigromante. Roland lo observó, y su voz resonó con un desprecio lleno de superioridad. La fuerza absoluta de los niveles aplasta cualquier talento. Puede ser astuto, pero el talento no es nada sin poder. No te preocupes, pronto te convertiré en mi títere perfecto. Las palabras de Roland solo provocaron que una leve sonrisa se dibujara en el rostro de Lee. ¿Fuerza absoluta?, susurró para sí mismo. Un destello de memoria atravesó su mente. En su vida pasada, había enfrentado este mismo jefe, el guardia del pueblo de los principiantes. Por más que intentó, ni las estrategias más ingeniosas le sirvieron para herir a Roland. Su única opción había sido seguirlo como aprendiz y soportar pruebas interminables. No escapó sino hasta alcanzar el nivel 35, y solo gracias a un golpe de suerte. Para entonces, había perdido un tiempo precioso que podría haber usado en mazmorras clave para su crecimiento. Ahora sabía que aquello no había sido mera coincidencia, era una imposición del guión de este mundo, pero esta vez, todo era diferente. Había entendido algo importante tras su encuentro con las hermanas elfas. La clave para romper el ciclo vicioso del destino se encontraba en el dominio secreto de los elfos, un lugar que antes no podía alcanzar, pero ahora, con sus nuevos poderes, podía voltear las cosas. En este día resolvería tanto las cuentas pendientes como las nuevas. Un fragmento de poder oscuro comenzó a brillar. El fragmento de origen, un artefacto que otorga dominio sobre tiempo y espacio. El aire se volvió denso. La realidad misma se torció a su alrededor mientras Lee canalizaba el poder del fragmento. Las sombras y los no muertos que rodeaban a Roland comenzaron a desvanecerse, como si hubieran sido borrados de la existencia. ¿Qué es este lugar?, murmuró Roland, con sus ojos llenos de confusión y miedo. ¿Dónde están mis guerreros, mis soldados? Lee sonrió con calma. Sellé este espacio. Aquí no existe nada, solo tú y yo. Sin tus no muertos, eres solo un viejo patético jugando a ser un dios. Lee avanzó con pasos seguros, y su lanza brillaba con un filo a su lado. Veamos cuánto te queda sin tu ejército. La batalla fue rápida y brutal. Sin sus esbirros, Roland no era rival para él. Cuando el cuerpo de Roland se desvaneció, un torrente de experiencia fluyó hacia Lee, elevando su nivel. Pero apareció la presión del límite de su clase. Había llegado al tope de lo que podía controlar, la experiencia fue almacenada, y ahora el sistema le urgía a cambiar de clase para desbloquear nuevos niveles. El orbe de almas de Roland quedó tirado en el suelo. Para alguien común, aquel artefacto apenas tendría valor, pero para Lee, que había sido un dios no muerto en su vida pasada, esta sería una excelente arma. Él tomó el orbe de almas mientras recitaba antiguos cánticos. La energía del orbe respondió a su llamado, su luz fantasmal cambió de tonalidad cuando el control pasó a su nuevo dueño. Nada podía competir con sus encantamientos supremos, y con un gesto final, invocó un nuevo ejército de no muertos bajo su mando. Apenas el último eco del conjuro se desvaneció, Chana llegó corriendo junto a Jan. «Querido», gritó la joven mientras se lanzaba a abrazarlo. Sus ojos brillaban de emoción. «¿Me llevarás contigo?». Lee asintió con una sonrisa. «Sí». Aunque el círculo de teletransportación de este pueblo fue destruido, tú, como miembro del gremio de aventureros, seguro puedes arreglarlo. No hay problema. Déjamelo a mí. Con un guiño travieso, Chana se apresuró a trabajar. Cuando ella se retiró, Jan observó a Lee con una mezcla de admiración y malicia. «Así que por eso me pediste que la trajera», comentó con una sonrisa astuta. «Supongo que ni los NPCs están a salvo de tu encanto». Lee, visiblemente incómodo, apartó la mirada. «Gracias por la ayuda, no tienes que agradecerme», dijo Jan, riendo.
pero me pregunto, ¿realmente no vas a despedirte de Sikin? Después de todo, es obvio que le gustas. Lee suspiró, no es necesario. Alguien más ya ocupa mi corazón. No puedo corresponder sus sentimientos y alimentar esperanza solo complicaría las cosas. En este mundo lleno de peligros, perturbaciones emocionales innecesarias son un riesgo. Quizá, olvidarnos mutuamente sea lo mejor. Una ligera brisa agitó el aire, y Lee no se dio cuenta de que Sikin estaba allí, escuchándolo todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, y con el corazón hecho pedazos, dio la vuelta y se alejó, incapaz de soportar la escena un segundo más. Chana apareció justo a tiempo. El círculo de teletransportación está reparado, anunció con orgullo. Lee le dirigió una última mirada a Jan. Un consejo antes de irme, este portal se conecta con decenas de ciudades, y cada una corresponde a un camino hacia una clase diferente. Elegir un destino será difícil, y cambiarlo después será aún más complicado. Elige con cuidado. Cuando Lee atravesó el portal, Jan lo miró desaparecer, con una sonrisa melancólica en su rostro. Buena suerte, amigo, y con esas palabras, el portal se cerró, marcando el inicio de una nueva etapa. Lee tomó la mano de Chana y le dedicó una sonrisa. Es hora de partir. Su destino, la ciudad de la Laguna Fría. Cuando llegaron, Chana se quedó sin palabras. Era su primera vez en una metrópolis con semejante belleza. Esto es increíble, exclamó, con sus ojos brillando de emoción mientras giraba sobre sí misma, maravillada por todo lo que veía. Lee sonrió ante su entusiasmo, pero sus pensamientos se mantuvieron sombríos. Es hermoso, sí, pero esta belleza no durará mucho. En su vida pasada, la ciudad de la Laguna Fría, también conocida como la sede de la Alianza de Asesinos, había sido un lugar próspero, hasta que fue reducido a escombros por una guerra sangrienta. Había llegado aquí después de escapar del nigromante, encontrando solo ruinas y muerte. Sin embargo, entre las sombras de aquel desastre, una vieja amiga sobreviviente lo acogió y le enseñó las bases del arte del asesinato. A pesar de las limitaciones de su entrenamiento, Lee había descubierto que el daño explosivo de esa clase era incomparable. Ahora, con sus habilidades actuales y la ventaja del conocimiento del futuro, no iba a desperdiciar la oportunidad. Debía obtener las enseñanzas completas antes de que el destino volviera a cambiar la ciudad para siempre. Tras asegurar una habitación en un lujoso hotel, Lee permitió que sus músculos tensos se relajaran en el calor del jacuzzi. El agua burbujeante, perfumada con esencias de hierbas, parecía borrar temporalmente el peso de las batallas recientes. Por las 500 monedas de cobre que había pagado, la experiencia valía cada centavo. De pronto, la puerta de la sala de baño se abrió, y Chana entró con una sonrisa audaz. «Trabajaste duro hoy», dijo, acercándose con pasos decididos. «Déjame ayudarte a relajarte», y arqueó una ceja, intentando mantener la compostura. Desde que habían comenzado su viaje juntos, Chana se había vuelto mucho más atrevida, dejando atrás cualquier rastro de timidez. «Ha sido un día largo», dijo él, levantando una mano en señal de tregua. «Deberíamos descansar bien esta noche». Ella se inclinó, y su voz adquirió un tono juguetón. «No estoy cansada». «Y parece que tú tampoco», Lee intentó responder, pero sus palabras se desvanecieron ante la firmeza de su mirada. La batalla que le esperaba esta noche sería de un tipo muy diferente a las que había librado hasta ahora. A la mañana siguiente, Lee y Chana se dirigieron a la ciudad de Antan, hogar del famoso gremio de aventureros. «Mira, Lee», exclamó Chana, radiante de entusiasmo. «El gremio justo está buscando nuevos reclutas». Se lanzó a sus brazos con una sonrisa llena de ilusión. «Voy a trabajar aquí, así que puedes ir tranquilo a ocuparte de tus asuntos». Lee le acarició la cabeza con una mezcla de afecto y resignación. «¿Qué voy a hacer contigo?», murmuró. «Podrías quedarte en un buen hotel, disfrutar un poco de la vida y salir de compras». Chana se negó. «No quiero ser solo un adorno. Quiero ayudar». Suspirando, Lee le entregó una bolsa con monedas de oro. «Bien, al menos asegúrate de no privarte de nada». Ella sujetó la bolsa sin apenas mirarla, con sus ojos clavados en él. «Las cosas materiales no me importan. Lo único que deseo es que regreses sano y salvo». Ese sería el mejor regalo. Con un último abrazo, Chana se marchó al gremio. Pero antes de partir, Lee convocó a 2 de sus soldados no muertos. «Quiero que vigilen a Chana. Si alguien la molesta, elimínenlo sin piedad». Los guerreros asintieron sin cuestionar la orden, y se desvanecieron tras seguirla a una distancia prudente, libre de preocupaciones inmediatas.
Lee se dirigió a la Academia de Asesinos, el único lugar en el continente infinito donde entrenaban a los mejores asesinos de las sombras. Recordó las historias de su vieja amiga y las oportunidades que esta vez no dejaría escapar. Frente a las enormes puertas de obsidiana, una joven lo recibió. ¿Vienes a inscribirte?, preguntó. Tienes suerte. Hoy es el último día para las pruebas de ingreso. Llena esta hoja y preséntate rápido. Y tomó el formulario con curiosidad. Algo no cuadraba. ¿No hay una tarifa de inscripción?, preguntó, recordando cómo la Academia de Esgrima cobraba al menos 20 monedas de oro solo por aplicar. Antes de que la chica pudiera responder, una voz a su espalda lo interrumpió. ¿Eres un forastero? Lee se volvió para ver a la persona que había hablado, una figura delgada, con ojos curiosos y las mejillas ruborizadas. Él frunció el ceño. Esto es extraño. No recuerdo haber conquistado a ningún hombre en mi vida pasada. Aquí indirectamente nos damos cuenta de que este tipo era en realidad una chica, pero lo trataremos como él por el momento. Lee le preguntó a qué se refería con lo que dijo antes. El joven le respondió, esta ciudad está en una zona donde los recursos son extremadamente escasos. Por eso, los hijos de familias pobres a menudo eligen el camino del asesino para ganarse la vida. Aceptan misiones de recompensa para mantener a sus familias, llevando una existencia al filo de una daga. Y asintió, comprendiendo la crudeza de la situación. Entonces el gremio cubre todos los gastos de formación porque quieren que arriesguemos nuestras vidas, mientras nosotros buscamos dinero. Exacto. Pero no todos aquí son pobres, añadió el joven, señalando un grupo al otro lado del patio. Esos no necesitan arriesgarse, son descendientes de grandes familias. Una vez que se gradúen, tendrán acceso directo a posiciones privilegiadas en el gremio sin necesidad de jugarse la vida. Antes de que pudieran continuar conversando, una voz resonó en el recinto. Silencio, ordenó la maestra Sang, una figura imponente que presidía la prueba de admisión. El camino del asesino tiene una tasa de mortalidad del 82%. Una vez que entren, no habrá marcha atrás. Tienen una única oportunidad de retirarse ahora mismo. La mirada de Sang recorrió a los aspirantes, pero nadie se movió. Muy bien, continuó. Entonces escuchen con atención. La prueba de admisión será también su primera especialización. Serán enviados a una dimensión conocida como legado, donde enfrentarán desafíos letales. Su desempeño determinará el rango que obtendrán: cielo, tierra, misterio o amarillo. También se les asignará una clase oculta según sus puntos. Los 10 mejores recibirán recompensas especiales y sus puntuaciones decidirán su destino en el gremio. En ese momento, un joven noble interrumpió con desdén: Maestra Sang, ¿por qué perder el tiempo explicando a los campesinos? No tiene ninguna posibilidad de alcanzar las recompensas del ranking. Otro de los nobles rió mientras señalaba a su compañero. Es obvio que Liu obtendrá el primer puesto. No deberíamos tener que compartir esto con plebeyos. La maestra Sang soltó un suspiro. Sin más preámbulos, anunció, la prueba comienza ahora. Entren en orden y que tengan éxito. Los plebeyos apretaron los dientes, molestos, pero se mantuvieron en silencio. Lee, sin embargo, soltó una carcajada tranquila. ¿De qué te ríes?, preguntó su nuevo amigo, curioso por su reacción. Lee respondió con una sonrisa. Solo pensaba que, si mis rivales son de tan bajo nivel, esto será más fácil de lo que esperaba. Quizá no sea tan malo. Lee cruzó las puertas hacia la dimensión del legado. Ahora era un asesino de nivel 1. El tiempo corría y una vez terminara todos regresarían. Si sobrevivían, él se encontró en medio de una torre, en donde una figura lo miraba con incredulidad. ¿Cómo puedes dormir tan plácidamente en medio de una misión? Lee abrió los ojos, aturdido y desorientado. ¿Dónde?, murmuró mientras se incorporaba lentamente. Sao, un joven delgado pero de mirada afilada, suspiró. ¿De verdad perdiste la memoria?, le preguntó con sarcasmo. Estamos en medio de una misión. Desde su posición elevada en la torre, Sao señaló hacia abajo. Ese hombre sentado junto a la fogata es el rey del Imperio Rafta. Él es nuestro objetivo. Tenemos que eliminarlo y recuperar el tesoro. Esta es nuestra única oportunidad antes de que regrese a la capital. Lee, con su mente volviendo a la agudeza que lo definía, pensó, vaya, no esperaba menos de una prueba de especialización. Hay que decapitar a un rey. Si no estás preparado para esto, no tienes derecho a ser un asesino. Observó el campamento y preguntó, ¿qué tan fuertes son los guardias? Sao, todavía analizando la situación, respondió, he investigado. Los escoltas del rey son 50 espadachines de nivel 12. No somos rivales para ellos. Él iba a sugerir un plan y estudiar el patrón de patrullaje, pero Lee lo interrumpió con una sonrisa confiada. No te preocupes, dijo antes de saltar desde lo alto de la torre.
Sao se quedó boquiabierto al verlo lanzarse al vacío. Li aterrizó ágilmente frente a la fogata, el rey frunció el ceño y se puso de pie. ¿Quién osa interrumpir mi descanso? Li lo miró directamente a los ojos. Con su voz firme y cargada de desafío, alguien que ha venido a acabar contigo. El rey soltó una carcajada. Necio, ¿crees que puedes derrotarme? ¿Con qué fuerza piensas lograrlo? Una sonrisa afilada se dibujó en el rostro de Li mientras murmuraba, nunca estuve solo. Alzando una mano, exclamó con voz grave, salgan, ejército de los muertos. La tierra bajo sus pies se estremeció. De las sombras emergieron figuras espectrales y cadáveres reanimados. El ejército de los no muertos arremetió con fuerza imparable. Los soldados cayeron uno tras otro, incapaces de resistir la brutalidad de los no muertos. El rey, viendo la magnitud del poder de Li, levantó las manos en señal de súplica. Espera, ¿quién te envió? Puedo pagar el doble, el triple, lo que sea para que perdones mi vida. Li mantuvo su mirada fría y letal. Por mucho dinero que ofrezcas, no podrás comprar tu vida, respondió, avanzando sin piedad. Con un último grito ahogado, la vida del rey llegó a su fin. Sao bajó de la torre con una mezcla de asombro y admiración en sus ojos. Increíble, exclamó. Ni siquiera titubeaste ante la tentación del dinero. Has cumplido los principios de un verdadero asesino a la perfección. Li no respondió. Sus manos ya trabajaban para abrir un cofre que pertenecía al rey. Sao se acercó rápidamente. Deja eso. No tenemos tiempo. Debemos salir de aquí con la evidencia antes de que nos descubran. Li suspiró. Bien, vámonos. Fuera del portal, la atmósfera era tensa. La maestra San observaba cómo se cerraba la primera capa del reino secreto. Su voz, firme y solemne, se dirigió a los encargados. Prepárense. Muchos de los que regresen estarán heridos. O peor, este es un camino sin retorno. 9 de cada 10 caen. Los estudiantes salían uno tras otro, algunos tambaleándose y otros inconscientes por perder extremidades. La maestra felicitó a quienes, aunque no lograron superar la primera capa, habían sobrevivido. Hoy no alcanzaron la gloria, pero aún respiran. Eso ya es una victoria. Ustedes serán asignados a clases ordinarias bajo la supervisión de la profesora Sui Sui, con un semblante preocupado, se acercó a San. 3 estudiantes plebeyos aún no han salido. No fueron transportados fuera de la primera capa. La maestra San alzó una ceja. ¿3 plebeyos? Significa que superaron la primera capa. Sui Sui asintió, perpleja. En años anteriores, solo uno, a lo sumo, ha sido capaz de lograrlo. Pero esta vez, 3. Es sin precedentes. San esbozó una sonrisa ligera, aunque su mirada permaneció seria. Esto podría ser bueno, o fatal. La segunda capa es infinitamente más peligrosa. No solo deben escapar de la ciudad del Imperio Rafta con el tesoro, sino hacerlo bajo una persecución constante. Un solo error, y estarán perdidos. Sui Sui asintió. Incluso en las 4 grandes familias que tras generaciones de exploración descubrieron una ruta de escape extremadamente compleja que mantenían en secreto. Solo sus mejores descendientes podían superar este lugar con éxito. Con la frente arrugada por la duda, le preguntó a la maestra San, ¿crees que el Imperio Rafta realmente existió? San negó lentamente con la cabeza, con su mirada fija en la barrera que separaba el reino secreto de la realidad. Un imperio tan vasto habría dejado registros históricos, pero no hay ninguno. Lo más probable es que este reino sea un espacio ficticio, diseñado dentro de la tierra de la herencia. Solo puedo desear que esos 3 prospectos plebeyos sobrevivan. En el pueblo bajo la ciudad del Imperio Rafta, los guardias revisaban cada rincón. Nuestros protagonistas se encontraban ocultos en la oscuridad. Sao susurró con ansiedad. Li, ¿cómo planeas que salgamos de aquí? Las puertas de la ciudad están cerradas, y hay miles de soldados buscándonos. Li, sin levantar la mirada del mapa que sostenía, respondió con calma, si intentamos abrirnos paso, no tendremos suficiente tiempo. Pero este reino no fue diseñado para ganar así, y le dijo a Sao, esa bolsa que llevas, aléjala de mí. Sao frunció el ceño, sujetando la bolsa con fuerza. ¿Qué? Es evidencia. Sin ella, no podemos reclamar la recompensa. Los ojos de Li se estrecharon, repasando los caminos subterráneos delineados en el pergamino. Entonces, como si un recuerdo enterrado surgiera de las profundidades de su mente, una imagen del pasado cruzó por su memoria, un diario antiguo encontrado en el fondo de un lago seco, tras la destrucción de la ciudad del lago frío. Una fábula hablaba de un lugar similar al Imperio Rafta, sugiriendo que todo aquí podría no ser ficticio, sino una realidad perdida en el tiempo, y comenzó a recitar la fábula. El esplendor no oculta la flor del pecado en su florecer. Las almas errantes lloran bajo la tierra. El Dios celestial desató olas interminables de ira.
Todo regresó al silencio del abismo. Li le preguntó a Zhao qué opinaba de escapar por el subsuelo. Zhao lo elogió y propuso cavar un túnel o esconderse en las alcantarillas. Li le dijo que las alcantarillas y túneles comunes ahora eran zonas prioritarias para los guardias. Pero había un lugar desprotegido debido a la redistribución de las fuerzas, la mazmorra. Ellos avanzaron por los pasadizos sombríos, mientras Zhao murmuraba elogios sobre las habilidades de Li. Has hecho cosas increíbles, pero ¿de verdad crees que este camino es seguro? Si nos atrapan, es como entregarnos voluntariamente. Zhao se detuvo de pronto, gritando alarmado, un fantasma. Li giró para ver de qué se trataba. Es un tritón, no un fantasma, corrigió, mientras inspeccionaba las celdas. Pensaba con frialdad, no esperaba que una mazmorra tan común estuviera llena de estas criaturas. ¿Por qué el imperio los capturó? En una celda próxima, una chica sirena se apartó de las sombras, y con sus ojos fieros pero agotados dijo de manera desafiante, nunca les diré dónde está el tesoro. Desde las demás celdas, otros tritones empezaron a gritar provocaciones y advertencias, llenando el aire con ecos resonantes. Li abrió los ojos, analizando la situación. ¿Tesoro? ¿Es por eso que están aquí?, murmuró para sí mismo. Si aquello era cierto, estos tritones podrían ser la clave para superar este nivel. Sin dudar, ordenó a uno de sus no muertos romper las cadenas de la chica. Las ligaduras se destrozaron y la joven cayó directamente en sus brazos. Tras liberar a todos los prisioneros, el jefe de los tritones se adelantó hacia Li, con sus ojos brillando con cautela. ¿Por qué haces esto, humano?, preguntó con voz grave, con su tono mezclado entre sospecha y curiosidad. Li, imperturbable, lanzó un objeto que había estado en manos de Zhao. La cabeza del emperador del imperio Rafta rodó por el suelo de piedra, deteniéndose a los pies del jefe, porque el imperio Rafta es mi enemigo. El líder se inclinó solemnemente, con su cuerpo temblando por la emoción. Soy Dernos, jefe de la tribu Sirena, anunció, y señaló a la joven sirena que aún permanecía junto a él. Esta es mi nieta, Claca, la sacerdotisa de nuestra gente, pero nosotros la llamaremos Fei. A partir de ahora, tú eres nuestro benefactor, dijo Dernos. Durante generaciones, nuestra tribu vivió en los confines del norte, custodiando un tesoro de inmenso poder. Pero cuando el imperio Rafta descubrió nuestro secreto, envenenaron nuestras aguas y nos cazaron como bestias para arrancarnos la verdad. Li sacó la caja que había obtenido del emperador y preguntó, ¿es este el tesoro del que hablas? Dernos extendió una mano temblorosa hacia la caja y asintió, con los ojos llenos de reverencia. Por la energía que desprende, no cabe duda. Es el tesoro de mi tribu, pero como llegó a tus manos, Li respondió, lo tomé del cuerpo del emperador, por eso ahora todos los soldados nos siguen. Miró a Dernos con calma y preguntó, ¿puedes usar su poder para ayudarnos a escapar? El anciano asintió, aunque sus labios se apretaron con preocupación. Mis habilidades están limitadas. Puedo desatar solo una fracción del poder, pero podría ser suficiente. Desbloqueó el sello de la caja y un mensaje apareció ante Li. Cristal de alma del océano, posee la magia para controlar los mares. Requisitos, sangre de sirena. Él se preguntaba por qué el cristal del océano se parecía a su fragmento oscuro. Mientras, Dernos comenzó a murmurar palabras en un idioma antiguo. La energía azulada del cristal comenzó a latir, y una oleada de agua mágica surgió a su alrededor. Zhao, quien había estado vigilando la entrada, irrumpió con una advertencia. Tenemos compañía. Nos han descubierto. Li apretó los dientes mientras Dernos, con los ojos encendidos de energía, habló rápidamente. La red de agua subterránea está conectada con el sistema fluvial exterior. He abierto un camino. Váyanse, nos quedaremos para cubrir la retirada. Li permaneció en silencio, con su mirada fija en las sombras que los acechaban. Finalmente, habló con voz firme, las mujeres y los niños irán primero. El imperio no tiene el poder para detenerme. Yo me quedaré. Zhao también se unió a él. El estruendo de pasos pesados y el tintineo del metal anunciaron la llegada de los guardias del imperio, encabezados por el nuevo emperador, cuya mirada brillaba con un odio contenido. Li inclinó la cabeza, con un brillo burlón en sus ojos. ¿Vienes a darme las gracias por ahorrarte la carga de esperar durante 30 años? Preguntó, con su tono cargado de veneno. El emperador apretó los puños, y sus labios se curvaron en una sonrisa fría. Un nigromante, no es de extrañar que mi padre cayera, pero tengo un ejército de miles. Alzó la mano, y los soldados avanzaron. Atacad. La batalla estalló. Los no muertos de Li se lanzaron contra los soldados del emperador. Mientras tanto, Fei tiraba del brazo de su abuelo, con sus ojos llenos de desesperación. Abuelo, vámonos.
No hay tiempo, Dernos se negó con un movimiento lento, cargado de resignación. No, esto no ha terminado. Habló con voz grave. La corriente que abrí no conduce a la libertad. Solo lleva a una cueva subterránea. ¿De verdad crees que el imperio dejaría una salida tan obvia en una prisión? Los ojos de Faye se agrandaron. Entonces, Dernos continuó hablando. ¿Sabes por qué protegimos el cristal del alma del océano? No solo porque puede ser usado por las sirenas. Existe otra manera, un sacrificio. El poder del cristal puede ser alimentado por la sangre de las sirenas, convirtiéndonos en un recurso desechable. Si cae en las manos equivocadas, seremos cosechados como ganado hasta la extinción. Ahora que su existencia ha sido revelada, ya no tenemos el poder para protegerlo. El único en quien podemos confiar es en este aventurero que acabamos de conocer. Si decide adentrarse en el abismo, haré que todas las criaturas aquí presentes se sacrifiquen. Aunque Dernos no sabía en qué manos terminaría el tesoro, al menos podían retrasar su extinción. Mientras contemplaba al aventurero que luchaba con valentía y sin vacilación, impulsado por la justicia que albergaba en su corazón, comprendió la verdad: un espíritu tan noble merecía su confianza. Si alguien podía llevar la esperanza de su tribu hacia el futuro, ese era Lee. Faye, alarmada, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Abuelo, ¿qué estás a punto de hacer? Mientras tanto, Lee seguía enfrentando oleadas de enemigos. Su energía mágica comenzaba a agotarse, y sus no muertos, tambaleantes, volvían al polvo del que surgieron. Al girarse, vio que los tritones seguían allí, inmóviles. Un rugido de frustración escapó de su pecho. ¿Qué hacen? Váyanse de una vez. Dernos dio un paso al frente. Te enviaré fuera. Pero quiero pedirte algo. Cuida de mi nieta. La mirada de Lee se endureció. ¿Qué estás diciendo? No. Antes de que pudiera protestar, lo inevitable se desató. Los tritones, uno por uno, comenzaron a enviarse al más allá. Faye gritó, corriendo hacia su abuelo. El fragmento del océano respondió al sacrificio de su pueblo. La tierra tembló, y una fuerza descomunal de agua y luz inundó la mazmorra y la ciudad entera. Lee se quedó sin aliento, sintiendo cómo la presión aplastaba sus pulmones. Mientras la vida escapaba de su cuerpo, un calor suave lo envolvió. Los labios de Faye se encontraron con los suyos. El beso, intenso y lleno de desesperación, le devolvió el aire. A través de ese contacto, algo más profundo se entrelazó. La afinidad con la sirena creció en su alma, y con ello, un lazo sagrado se formó. No solo compartió su aliento, sino también la leche inicial de una sirena y la sangre sagrada del océano. Cuando despertó, escuchó la voz de Faye repitiendo su nombre suavemente. Estaba recostado en su regazo. Él se incorporó de golpe y preguntó, ¿dónde estamos? Lo que ves, dijo Faye con un susurro melancólico, son los restos del imperio Rafta. Las ruinas se alzaban como sombras retorcidas, y sonaban los ecos de una tierra devorada por la ambición y la traición. Lee entendió entonces el significado del poema alegórico que había leído antes. Comprendió por qué esta tierra había sido arrastrada al abismo. Un grupo de niños de la tribu se acercó, con sus pequeños brazos llenos de flores, y se las ofrecieron a Lee con reverencia. Sus ojos reflejaban la gratitud de todo su pueblo. Faye lo miró, y habló con voz dulce pero firme, tu valentía ha salvado la última chispa de nuestra tribu. Gracias a ti, aún podemos soñar con un futuro. Lee respondió, no hice nada noble. Fue por razones egoístas. Los labios de Faye se curvaron en una sonrisa triste, pero sus ojos brillaban con afecto. Solo alguien verdaderamente bondadoso diría algo así. Nuestra tribu ya no puede proteger el cristal del océano. Tú eres el elegido en quien hemos depositado nuestra fe. No olvides que ahora posees la sangre de una sirena y puedes usar el cristal. Estaré a tu lado hasta que todos sus secretos sean revelados. Faye lo miró con dulzura. Ahora llevas nuestra fuerza contigo, dijo suavemente, rozando su cuello con los dedos. ¿Aceptarás esta fuerza sagrada? Lee entreabrió los labios para responder, pero el momento fue interrumpido por Sao, quien le dijo, no lo hagas, hermano. Este le susurró al oído, si abandonas el tesoro y fallamos la misión no será grave, pero si guardamos el tesoro, se considerará como una traición, y nos cazarán hasta los confines del mundo. Aunque si lo aceptamos de manera simbólica y luego lo entregamos, quizá podamos escapar de ese destino. En ese instante, una notificación resonó en su mente, has superado la segunda etapa. Ahora debes tomar una decisión. Se detectó que el participante completó un objetivo especial, la tercera etapa cambiará. Tu legado como guerrero será determinado por esta elección. Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Lee. Su resolución era inquebrantable, sin los sacrificios de la tribu sirena, yo no estaría aquí, asumiré la responsabilidad.
Y si alguien se atreve a seguirme, sellará su propio destino, fuera del reino secreto. Sui Sui reunía a sus estudiantes. Con voz firme pero alentadora, dijo, nunca pierdan la esperanza. Hoy, 3 plebeyos superaron la primera etapa del reino de la herencia. No importa su origen, siempre habrá pruebas, pero también oportunidades para superarse. La maestra San asintió con orgullo. La segunda etapa concluirá pronto. Mientras hablaban, un grupo de nobles comenzó a regresar, con sus expresiones llenas de preocupación y orgullo. Uno de ellos, comentó, todos, excepto el joven Liu, están aquí. Otro noble respondió con desdén, como hijo de una familia superior, es natural que supere la primera etapa. Los plebeyos. Hizo una pausa, despreciando con la mirada a quienes aún no salían. No corren con la misma suerte, la maestra San dijo alarmada, solo regresaron ustedes. El noble preguntó, ¿a quién más podría esperar? Otro noble respondió, por supuesto que debe estar esperando a Liu. La conversación fue interrumpida por una risa burlona. El noble se acercó al plebeyo que se reía, con los ojos chispeantes de desafío. ¿De qué te ríes? El plebeyo hizo una mueca. ¿No se supone que su orgullo es aplastarnos? Preguntó con una sonrisa. ¿Cómo explican, entonces, que 3 de nosotros hayamos superado la segunda etapa? Hemos alcanzado alturas que ustedes solo pueden soñar. El noble apretó los dientes y avanzó hacia él, con sus puños cerrados con furia. Mientes. No te atrevas a insultar el honor de las familias nobles. El brazo del noble fue inmovilizado antes de que su puño pudiera conectar con el plebeyo. Detente. Lo que dice es cierto, dijo Sui Sui. Los nobles presentes contuvieron el aliento. Incapaces de aceptar la vergüenza de su derrota, Sui Sui, sin apartar la mirada del noble, declaró con calma, han vivido bajo el resguardo de su linaje, con privilegios que les dieron ventaja desde el día que nacieron. Pero la arrogancia les costó caro, y ahora se han convertido en la prueba viva de su propia mediocridad. Los nobles intentaron desacreditar el resultado. Incluso si lograron pasar la segunda etapa, la tercera es otra cosa, sin preparación es imposible sobrevivir. Sui Sui levantó una ceja, ustedes no tienen remedio. La maestra San asintió, es cierto que la tercera etapa no tiene misericordia, advirtió. Muchos perecen sin siquiera entender lo que los mató. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.